Padre, yo sé que no merezco. Dile al Señor, mas no tengo a dónde ir, mas no tengo a dónde ir. Colóquese sobre sus pies por un instante y abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 60 de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero quiero que lo leamos todos en alta voz, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que lo podemos hacer mejor. 1, 2 y 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Sé que es un tiempo especial en donde se está haciendo, Señor amado, un culto, no en el horario usual, no en el día usual, Señor, pero hay una gente con compromiso, con deseo de recibir más de ti y de tu preciosa presencia. Hoy te pido, Señor, que tú nos permitas disfrutar y deleitarnos de esta preciosa palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse, por favor, si es tan amable. Yo quiero en esta mañana hablar acerca de un tema muy importante que Dios colocó en mi corazón, de acuerdo, hermano, a la visión que hay aquí, año 2000 o año 2022, año de la restauración o de la reactivación espiritual, dice este lema. Y me gusta, hermano, porque yo sé que es algo que se debe anhelar continuamente en la vida de nosotros como cristianos, ¿verdad? Estar siempre conectados a la presencia del Señor. Y yo quiero hoy predicar un tema titulado Unción versus Carácter. Y este tema Dios me lo regaló y ministró a mi vida, crea que ministró lo más profundo de mi corazón, y sé que Dios también lo hará en medio de este lugar en cada uno de ustedes. El significado de la palabra integridad, porque quiero que usted observe de dónde parte este tema. La palabra integridad, el significado de esta palabra se deriva del adjetivo interge, que significa intacto. O sea, un artículo, una persona o algo entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Eso es lo que significa la palabra integridad. Y observando las raíces de este adjetivo, esto se compone del vocablo in, que significa no, y en otro término, de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Al componer esta palabra, nosotros entendemos que integridad es no tocado, no alcanzado, no afectado. De alguna manera Dios quiere hablarnos en esta mañana acerca de este tema. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con el mal, con un daño o algo físico o moral que sea afectado de alguna manera. El texto de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la versión Reina Valera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero me llama la atención lo que dice este mismo texto de Isaías en la Nueva Versión Internacional. Si alguien la tiene, la puede leer. Dice: al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti ha confiado. Pero hay otra versión que es importantísima, y muchas de las versiones están hablando, hermano, de lo que es la palabra integridad. El carácter es el conjunto de rasgos y cualidades
en la manera de que la persona actúa o de que la persona puede desenvolverse. Carácter es el conjunto de rasgos y cualidades y es la manera de pensar y de actuar de algunas personas. Desde luego, nosotros cada uno poseemos un tipo de temperamento, ¿cierto? Dentro del temperamento que nosotros poseemos como seres humanos, está algunos que tienen un temperamento sanguíneo, otros tienen un temperamento flemático, otros tienen un temperamento colérico, otros tienen un temperamento melancólico, y hay un nuevo temperamento que se ha descubierto de un tiempo atrás, que es el temperamento supino. Algunos psicólogos que estén aquí saben de lo que yo me estoy refiriendo, pero dentro de los temperamentos hay combinaciones de ellos, unos fuertes y otros más débiles. Pero quiero, hermano, que usted entienda que en la modalidad de la creación divina, Dios nos hizo a cada uno de una manera diferente para su gloria y su honra. Amén. Somos diferentes, y a pesar de que hay diferencia en conducta, en temperamento, Dios nos dejó una palabra sabia, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay que amar a esa persona, así sea, hermano, que usted la vea de alguna manera. Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. Escuche bien, nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos, porque en medio de esta situación Dios quiere rectitud en medio de nuestras vidas espirituales. Cualquiera que sea tu temperamento, tu actitud, tu conducta, Dios quiere que tú seas una persona llena de la presencia del Espíritu de Dios. Hermano, cuando hay unción, hay bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero la unción tiene que estar ligada a un buen carácter en la vida del cristiano. La unción tiene que estar bien afinada al carácter nuestro, a lo que Dios nos ha hecho, nos ha formado. ¿Sabes que hay personas que juegan con la unción? Le falta el carácter para tener el dominio propio y, hermano, pedirle al Señor que los ayude en medio de la unción que Dios ha derramado sobre sus vidas. Yo no sé cuántos conocen aquí al misionero Esteban Graner. Yo creo que muchos de pronto lo pueden conocer. En este lugar él pudo recorrer en algún momento. Esteban Graner era un misionero muy amigo de la casa, Concilio de las Asambleas de Dios. Y Esteban Graner, en una manera muy jocosa, me contaba un testimonio de un misionero, de un pastor, un amigo de él. Y él me decía: este hombre tenía una tremenda unción, pero no tenía un carácter. Y él me decía: hermano, ¿sabe lo que hacía ese hombre? Ese hombre, antes de pararse a predicar la palabra, se metía a su guariznaki. Usted sabe a lo que me refiero yo, ¿verdad? Cogía la botellita de ron y se metía a sus traguitos y se paraba aquí todo chévere a predicar la palabra. Pero lo más particular que me decía el hermano Esteban Graner era que la gloria de Dios se derramaba y había sanidades, milagros, señales en medio del servicio. Y él se preguntaba: pero si es un hombre que está cometiendo un error porque está tomando trago. Pero sabes, hermano, es que cuando Dios se quiere glorificar, Él usa cualquier instrumento, aunque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra conducta. Y no te animes, hermano, el hombre se perdió. El hombre desafortunadamente, hermano, decayó. Me dijo el pastor Esteban Graner, el misionero, desafortunadamente cayó en el alcoholismo y la unción se perdió. Hermano, qué tristeza. Nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, ¿por qué hay tantas iglesias donde se mueve la unción fuerte, pero no crecen? ¿O por qué vemos a personas que han recibido dones de parte de Dios, pero no tienen éxito en lo que es la vida familiar, social y aún en la vida financiera o ministerial? ¿Por qué se pregunta uno? Yo pregunto en esta noche, ¿qué es más importante, tener unción o tener carácter? ¿Qué es más importante, mi querido hermano? Yo quiero decirle que dentro del cuerpo de Cristo existen algunas personas que han recibido dones ministeriales, dones espirituales, y los usan de una manera muy especial en el campo espiritual. Yo sé que aquí hay gente que Dios usa en milagros, en sanidades. Hay gente que tiene discernimiento de espíritu. Yo sé que aquí hay gente que se ha levantado, hermano, con don de ciencia y sabiduría. Yo sé, hermano, porque Dios lo ha hecho en medio de su iglesia. Él ha derramado de su poder en medio de la congregación.
Y existen muchas personas que tienen esa unción poderosa, hermano, en donde Dios lo está usando, y yo creo firmemente que Dios quiere levantar esta iglesia con una unción sobrenatural. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios quiere levantar un pueblo en este lugar, hermano, que pueda afectar a la sociedad para bien. Dios quiere levantar una iglesia con poder, con gloria, hermano. Sin embargo, hermano, hay situaciones en sus vidas que hacen que la gente que les conoce a veces se pregunten, ¿por qué si Dios lo usa así, actúan de una manera deshonesta? Preguntan algunos, hermanos, ¿por qué si Dios está en medio de esa persona, actúa de esa manera? Por ejemplo, a veces hemos podido ver a personas en la alabanza, en la danza, y recibiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que se acaba ese momento, los hemos visto de pronto enojados por alguna situación, los hemos visto, hermanos, disgustados, resentidos por alguna situación, y se dejan, hermanos, influenciar de pronto por alguna situación en el entorno y dañan la bendición. Yo pregunto por qué hay tantos líderes de influencia en nuestras congregaciones, y a veces muy capaces y carismáticos, que de pronto se desploman, hermano. Se dañan, se desploman cuando de pronto han alcanzado a tener un nivel espiritual, un logro, algo que Dios le da de pronto, el éxito. Lo que hace es que los perjudica, se desploman, hermano. Hay personas que crecen en habilidades y carisma, pero olvidan crecer en el carácter y en la integridad. Hay personas que crecen, hermano, de pronto en esta parte ministerial, pero el carácter parece que como si los jalara, como si los retuviera, como si les dañara lo que Dios quiere hacer en medio de su vida. ¿Sabes? Yo puedo entonces llegar a la conclusión que los dones son gratis, pero no necesariamente es una señal de alta espiritualidad. A una persona Dios la puede usar, ¿sabes? A una persona Dios puede hacer un milagro a través de esa persona. Dios puede hacer una señal, Dios puede hacer algo sobrenatural. Pero eso no garantiza que tú tengas un alto nivel en la vida espiritual. Necesitamos decirle, Señor, a pesar de lo que tú puedas hacer en mi vida o a través de mi vida, yo necesito, Señor, controlar mi carácter para que la unción yo la pueda retener. Mi querido hermano, Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 4 dice, y del 7 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y sigue diciendo el texto más abajo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra del Señor. Escuche bien, iglesia. ¿Qué es un don? Un don sencillamente es una dádiva. Un don sencillamente es un regalo que Dios da. Es un regalo, una dádiva, un presente, ya sea material o inmaterial. En especial, hermano, el que un ser superior hace a alguien, y este caso se refiere a la persona del Espíritu Santo de Dios, que es el que regala los dones a los creyentes, pero lo hace para la edificación de la iglesia. Cuando usted ve a una persona que se está moviendo en un cierto don ministerial o un don espiritual, usted debe entenderlo, que lo que está haciendo Dios a través de esa vida es edificando la iglesia. Esto no es para sacar pecho, esto no es para arrogancia, esto no es para altivez. Antes debe tener el carácter, hermano, sumiso y decirle, Señor, gracias porque me estás usando en esta área. Gracias, Señor, porque me estás haciendo instrumento en esta área. Gracias, Señor, porque tú me has elegido a mí para bendecirme en esta área. Escuche bien, hermano, como los dones son un regalo, no necesariamente es porque los hayamos ganado sencillamente o porque unos sean mejores que otros. El Espíritu Santo los reparte, dice la Escritura, como Él quiere, dice la palabra del Señor. Como Él quiere. Ahora bien, mi hermano querido,
Yo quiero decirte algo especial. Como estamos hablando sobre algo importante que es la reactivación espiritual, y esta parte hace pronto, hermano, alianza con lo que es la integridad del ministro, del creyente, vale la pena hacer mención de unos ejemplos bíblicos. Sansón dice la Biblia que era un hombre con unción, pero falto de carácter y de integridad. Sansón fue escogido desde el vientre con un propósito, dice la palabra del Señor. Y dice que Sansón fue uno de los jueces que gobernaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este hombre recibió de parte de Dios dones que le hacían ser el más fuerte en aquella época. Escuche bien, y como para hacer mención de una de sus hazañas, yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. Jueces capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Cuántos han leído esto? Pero espera un momentico, porque es que aquí hay algo particular. Nosotros pasamos, pastor, por la lectura rapidito, pero no detallamos lo que la palabra dice. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Despedazó. ¿Usted qué entiende por la palabra despedazar? Desmembrar, ¿verdad? Separar las partes, quitarlas. Pero dice que no tenía ninguna herramienta, no tenía nada en la mano, solamente con la pura mano despedazó a un león. Tiene que ser algo sobrenatural, hermano, que había en la intervención de este hombre para que sucediera eso. No era así como separar moticas de algodón y ya, no. Era algo sobrenatural, era un animal, hermano, un león. A cualquiera se le aparece un león, hermano, ¿y usted qué hace? Por lo menos, patica, ¿para qué te tengo? Por aquí corro que es más derecho. Pero este hombre se enfrentó a ese animal y dice que lo despedazó como que despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Era una unción que tenía este hombre sobrenatural, poderosa, hermano querido, pero no tenía el dominio propio, no había integridad y no había sabiduría para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Era un hombre que tenía una unción, hermano, pero un hombre caprichoso y también era débil con las mujeres. Él decidió casarse con una mujer que no temía a Dios y era una mujer que no tenía las costumbres del pueblo de Dios. Dice la Biblia en Jueces capítulo 14, versículo 1 en adelante, que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes o me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todos nuestros pueblos, para que vayas tú a tomar mujer de las filisteas incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es como una actitud, diciendo Sansón a sus padres: es que me gustó esa y punto, ¿y a ti qué? Levante la mano los padres que están aquí, los papás que están aquí. Hermano, si usted tiene a su hijo convertido, ¿usted qué espera de su hijo o de su hija? Oye, tantas mujeres y muchachos y muchachas bonitas, ¿cómo te vas a fijar en una de las calles? Si aquí en la iglesia hay tantas jovencitas, hermano, en santidad, pero ¿cómo te vas a fijar en esa que para allá en cuera casi en la calle? Pero mira en la iglesia cómo están estas jóvenes. Y este hombre estaba diciéndole a su padre: es que me gusta esa y punto. Qué tristeza de los padres, ¿verdad? Decir, hermano, este hijo es que, oiga, pero si estamos esperando que como padres, oye, se enamore de alguien que esté en el mismo estilo de vida, de santidad, de pureza, de que se case con un jovencito, con una jovencita de la iglesia. Pero este hombre decidió casarse, hermano, con esta mujer. Pero no solamente, hermano,
había en él esa situación. Era un hombre con unción, pero sabes, tenía relaciones ilícitas. Jueces capítulo 16, versículo 1. Te estoy hablando de un hombre que se movía bajo la unción de Dios, pero falto de carácter. Jueces capítulo 1, versículo 6 dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Cuando la palabra de Dios dice que se llegó a ella, no es que se llegó y la saludó, y no, que tuvo intimidad con esa mujer. Se acostó con una prostituta y tenía unción este hombre. Y se movía el poder de Dios sobre la vida de él. La unción versus carácter, hermano. Y este hombre tenía la unción. Dios lo respaldaba, pero hacía locuras allá afuera. Hermano querido, déjame decirte que es importante que tú entiendas que una cosa es caminar allá afuera y otra es caminar aquí adentro. Déjame decirte que Dios tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros y Él sabe cómo es nuestra conducta aquí cuando levantamos las manos, pero también allá afuera cuando nosotros estamos comportándonos y nuestro testimonio. Unción versus carácter. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame en mi carácter. Este hombre tenía esa unción poderosa, pero también este hombre, a pesar de que tenía esa unción, él satisfizo de pronto haciéndole mal a otras personas. ¿Sabes que él fue nuevamente por aquella mujer que deseó y el padre se la había dado a otro y le estaba ofreciendo la otra hija? Y dice Jueces capítulo 15, versículo 3 en adelante, en la traducción del lenguaje actual, yo la bajé para que tú escuches bien lo que quiere decir. Dice esta versión, Jueces 15, del 3 al 5, traducción del lenguaje actual: lo único que contestó Sansón fue: ahora tengo más razón para acabar con los filisteos. Entonces fue y atrapó 300 zorras y las ató por la cola, de dos en dos, y a cada par le sujetó una antorcha. Luego soltó a las zorras en los campos de los filisteos, y así se quemó todo el trigo, tanto el cosechado como el que todavía estaba en pie. También se quemaron todos los viñedos y olivares. Mire que, hermano, qué cosa tan impresionante. Tenía la unción y hacía daño a los prójimos. Tenía la unción, hermano, y no tenía que ver con tener una actitud de venganza. Hay personas cristianas, pastor, que se alegran del mal ajeno. Hay cristianos, hermano, hay personas que dicen: es que yo no me alegro, pero por dentro me corre un fresquito. Oye, ¿cuál es ese fresquito entonces? Revélame cuál es ese fresquito que tú sientes por dentro. O sea, ¿tienes rabia o te alegras del mal que le está aconteciendo al hermano? Mis pensamientos se convierten en mis acciones. Mis acciones se convierten en mis hábitos. Mis hábitos se convierten en mi carácter y mi carácter se convierte en mi destino, ¿sabes? Sansón fue un hombre que no sabía controlar su enojo. Hermano, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a controlar mi enojo. Tengo que ser testigo de que Cristo hizo un cambio radical en mi vida. Ya esa amargura se va en el nombre de Jesús. Ya esa ira se va en el nombre de Jesús. Hay que tener mansedumbre, y este hombre sabía, hermano, que había algo en él que no podía controlar y hacía locura con el poder que tenía. A veces actuamos locamente cuando nos enojamos y decimos, y actuamos descontrolados y olvidamos que en nosotros está reposando una unción especial. Y la gente te está mirando. Tú eres carta abierta, dice el apóstol Pablo. La gente, hermano, escucha bien, aún se va a convertir, no porque tú digas, sino porque lo que tú haces da testimonio de que Cristo cambió tu vida. Hermano querido, este hombre hacía locuras cuando se enojaba. Tengamos de cuidado y decirle: Señor, ayúdanos. El carácter y la integridad que Dios nos ha dado tiene que ir tomado de la mano. Este hombre tenía unción, pero en medio de esa unción puso en peligro lo que Dios le había dado. Puso en peligro la unción de Dios, abriendo su corazón a la mujer equivocada. Y déjeme decirle que este hombre jugó con la unción y descubrió el secreto a esta mujer. Y cuando dice Jueces 16, 17, dice la palabra que le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apagará o se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Les reveló, hermano, el secreto, lo que pasaba, lo que había, lo que Dios había puesto en el corazón de los padres que cuidaran en él. Él se lo reveló a una mujer impía. ¿Qué sucedió? Que la unción de Dios y la visión se convirtió en un esclavo. La unción que Dios le había dado, él la perdió en un momento dado. Por eso yo di el testimonio del pastor que se tomaba sus alcoholes, que predicaba que había milagro, pero a lo último perdió la unción y aún la salvación. Y este hombre perdió la unción de Dios y la visión y se convirtió en un esclavo. La falta de carácter e integridad puede causar que el Espíritu Santo se aparte de nuestras vidas. La falta de carácter e integridad puede causar de que la presencia de Dios se aparte en algún momento. Hermano pastor, es que no estamos jugando al evangélico en estos tiempos. Yo creo que en estos tiempos es donde la iglesia debe estar más aferrada a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es estos tiempos en donde tú debes decirle: Señor, renueva mi vida cada día y toma control de mi carácter, Señor, que yo pueda, Señor, tener un carácter controlado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que tú puedas decirle: Señor, Señor, que tú obres en mí desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién más puede conocer nuestras vidas sino la presencia del Espíritu Santo de Dios? Y ser sincero con Dios es lo más ideal. Hermano, la falta de carácter e integridad pudo causar que el Espíritu Santo se apartara. Y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado para no perder la visión por la falta de carácter e integridad. Jueces capítulo 16, versículo 17 al 20, dice el versículo 17: y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Y le dijo esta mujer: Sansón, los filisteos sobre ti, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, y se dijo: esta vez, qué tristeza, hermano, esta palabra, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza que por causa del dominio de mi carácter, la presencia de Dios se aparte de mi vida. Dios quiere que tú cada día crezcas más en la formación ministerial y en el llamado que Dios te ha hecho. Dios quiere que cada día, hermano, tú hagas menguar ese hombre viejo y pecador, y que crezca en ti, se fortalezca el hombre nuevo, revestido de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, este hombre, cuando reaccionó y dijo: voy a escapar como las otras veces, qué tristeza que ya no estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto en esta noche, iglesia. Hay que ponerle un freno a nuestro carácter y decirle: Señor, permite que la unción no sea parte de mi vida. Permite que la unción, Señor, no sea parte de mí. Permite, Señor, que la unción permanezca y que mi carácter sea dominado por la presencia de tu Espíritu Santo. Porque Dios quiere hombres y mujeres, vasijas disponibles para ser llenas de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo desarrollar el carácter y la integridad como un siervo, una sierva del Señor? Porque de pronto usted me ha escuchado hablar acerca de este tema, pero la pregunta es: Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo yo puedo controlar eso? ¿Cómo? Número 1, ponle límites a tus emociones destructivas por adelantado. Ponle límites a esas emociones que están destruyendo tu vida ministerial y espiritual. Dile: Señor, ayúdame a ponerle límites a esas emociones destructivas. Ten presente con antelación hasta dónde llegarás para que luches menos en el momento de la prueba. ¿Hasta dónde, hermano? Tú tienes que retroceder y decir: no me puedo acercar más. Tú tienes que entenderlo, hermano, hasta dónde. Por ejemplo, hay que decirle no a la actitud de la ira, del enojo, de la gritería.
de las situaciones adversas y que no haya agresión ante un enojo y que tu testimonio quede por el suelo. Ponle límite a tus acciones por adelantado y decide con alteración no meterte en situaciones que puedan ser tentadoras y que representen un reto para controlar tus emociones destructivas. Ponle límite. Ponle límite. Si tienes extrema debilidad, hermano, por alguna situación, tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a ponerle límite. Ponle límite, hermano, al sexo opuesto. Ponle límite si de pronto estás siendo debilitado con esta parte de la sexualidad. Ponle límite. Ponle límite. No tienes que resistir, hermano. Tú tienes la capacidad de retroceder. Mira, entre más tú te alejes del pecado y te acerques a Dios, más fácil va a ser tu vida espiritual. Pero si le das la espalda a Dios y te acercas al pecado, te estás alejando de aquel que puede, hermano, salvar tu vida y retenerte. Decirle al Señor: ayúdame, es lo mejor que tú puedes hacer, hermano. Si tienes extrema debilidad por alguna situación, dile: Señor, ayúdame. Solo no llegues al momento en que tengas que resistir. Si tienes problemas, querida iglesia, con alguna situación pornográfica, ponle límite al internet. Si tienes alguna situación, hermano, problemas con el enojo, no te trates de ganar siempre la razón en todo. Dile: Señor, ayúdame. Pon tus emociones en las manos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. No hay otra forma más natural, hermano, y fácil de tener una vida equilibrada que permitirle a Dios que desarrolle un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, y lléname más de tu presencia. ¿Cuántos pueden decirle conmigo en esta hora: Señor, lléname más de tu Espíritu Santo? No es el fruto de alguna conferencia motivadora lo que forma el buen carácter. No es el resultado de años de prisión. No los logran, hermano, las terapias psicológicas. No, hermano, no es un esfuerzo sobrenatural en nuestra parte. La clave es rendirnos y permitir que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en medio de nuestras vidas. Esa es la clave, decirle al Espíritu Santo de Dios: lléname con tu presencia. Y quiero concluir este mensaje con lo siguiente: Dios quiere levantar una generación que se mueva en unción, pero también en carácter e integridad. Que pueda usar los dones del Espíritu Santo, pero también manifestar su fruto y dejar el resentimiento, dejar el enojo, el querer satisfacer nuestra carne con los placeres del mundo. Hoy, hermano, hoy es necesario que tú tomes una decisión. Comienza a formar un carácter entregado y esas áreas débiles, a decirle: Señor, toma control de mi vida, porque yo sé que grandes cosas hará el Señor con tu vida en este tiempo. Esta iglesia se levantará bajo la unción del Espíritu Santo de Dios en medio de este lugar. Esta iglesia será renovada por el poder de Dios en medio de esta iglesia, en medio de este lugar. Esta iglesia impactará esta sociedad, porque sabemos, hermano, lo importante es que tener la unción, pero también el dominio del carácter. Dígale: Señor, ayúdame en mi carácter. Yo no sé cuántas situaciones tú te estás enfrentando, escucha bien. No sé qué situación estás pasando. No sé, hermano, porque a veces los pastores encontramos personas que aparentemente a la mirada del hombre son personas que tienen una unción especial, pero por dentro se están consumiendo. Escuche bien, se están quemando. Y no permitas, hermano, que Satanás haga un estrago en medio de tu vida. No, antes por el contrario, pida ese SOS a la presencia del Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: necesito, Señor, que esa unción sea respaldada y ese carácter sea dominado por tu presencia. ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo? Colócate sobre tu pies. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero tu amor, tu bendición, Señor, de mi Padre, y reposar tranquilo en los brazos de